Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto que va a recordar al periodista y muchas cosas más, Paco Ignacio Taibo Lavilla. Taibo murió en noviembre de 2008 y había nacido en Gijón el 19 de junio de 1924. Hace unos días se cumplieron 100 años de su nacimiento. Luego fue Paco Ignacio Taibo I, para diferenciarse de su hijo, ¿no? Sobre Pit I va la cosa. Por cierto, si en Wikipedia miráis o ponéis o decís con la voz Paco Ignacio Taibo I, la Wikipedia lo llama Paco Ignacio Taibo I. No uno ni primero, sino I. Esa voz dice Paco Ignacio Taibo I, historiador, gastrónomo, periodista hispano-mexicano. Miré Felipe VI también y lo pone bien. Pero si dices Carlos I, pone Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano. Algo hay que cambiar ahí. Antes de nada diré quién soy yo y luego quién son los que me acompañan. Para recordar a Paco Ignacio Taibo Lavilla, yo soy Luis Piñera, entre otras cosas cronista oficial de Gijón, que no quiere decir nada, simplemente que soy un señor mayor, que escribí mucho y escribo mucho sobre Gijón y que publico mucho sobre Gijón. Simplemente es eso, tengo engañada a mucha gente sobre mis conocimientos, ¿no? Nos acompaña para hablar de Paco Ignacio Taibo Lavilla, Pit I, pues los tres amigos, Paco Ignacio Taibo Maojo, Pit II, Fritz Glockner y Ángel de la Calle. Diré unas cosas un poco de cada uno. Primero, Paco Ignacio Taibo acaba de estar en esta mesa, de contarle su última novela. Ya sabéis, escritor como el padre, astur-mexicano como él, nacido en el llano, autor de maravillosos libros, de muchísimos libros sobre el Che, sobre Zapata, sobre la Revolución del 34, que se va a intervenir cuando acabe este acto. Muchos libros, incontables libros, artículos, fundador de esta Semana Negra hace 37 años. En la actualidad es director del Fondo de Cultura Económica de México, maravillosa institución donde el libro es protagonista. Seguimos con Fritz Glockner, mexicano, historiador, periodista, editor, librero. Su obra Cementerio de Papel fue llevada al cine. Y semanero, muy admirador de la Semana Negra y visitante ha sido la Semana Negra. Nada raro eso, semaneros somos multitud, ¿no? Lo escribía yo el otro día en La Quemarropa. Yo colaboro muchos años en La Quemarropa, soy muy semanero, y escribía que el talento de los organizadores de la Semana Negra fue y sigue siendo mantener un tinglado semanero, pues donde se unen dos cosas muy particulares, que son la solidaridad y la fiesta, que mezcla churros, el pulpo, con cosas muy raras como los libros y con cosas como el pensamiento crítico y la memoria social, ¿no? Escribió también que desde el año 1987 recuperó la Semana Negra, pues esas fiestas, la idea de esas fiestas libertarias que había en Gijón y que no conocimos ninguno en los años 20, hace un siglo, esas fiestas, esas romerías que se hacían en la Guía, por ejemplo, y el Somió, sin santos, sin procesiones, sin vírgenes, donde se batía a la vez de filosofía y sobre naturismo, por ejemplo, y donde se mezclaba la sidra, el baile, con el pensamiento, romerías laicas se llamaban oficialmente, ¿no? Y se escuchaba la marsellesa, que desde el domingo pasado, pues en fin, no tengo que decir por qué nos emociona cada vez más, ¿no? Recupera también la Semana Negra el espíritu de lo que fue el Día de la Cultura en Gijón, esa isla de libertad que fue la Carballera de los Maizales entre 1972, en los años del tardofranquismo, hasta el año 1984, ¿no? Donde el libro y el pensamiento crítico y la música no banal pues se mezclaban con la fiesta y con el ocio, ¿no? La Semana Negra alimentó y alimenta esas nostalgias de mestizaje cultural y es evidente que tiene un gran éxito popular, ¿no?
Eso pasó con Paco cuando era director, pasó con Ángel cuando era director y pasa con Miguel Barrero como director y seguirá pasando. Porque el tercer hombre de la mesa, el de la esquina, es el de la calle, director de La Quemarropa, muchos años, y de La Semana Negra, pues entre el 2012 y el 2023, me parece. Entre muchas otras cosas, autor de novelas clásicas ya, como novelas gráficas como Modotti, Una mujer del siglo XX, Pinturas de guerra, que se presentó aquí la nueva edición a las 6 de la tarde. Son unos clásicos, desde luego, y todo eso hecho por un chaval que a los 16 años vivía en el llano y que empezó ahí su vida de compromiso social. Yo fui testigo de ello a los 16 años o incluso antes. Compromiso social que mantiene. En fin, esos son los tres compañeros de mesa que van a hablar largo y tendido sobre Pit 1. Ellos le conocieron, claro, me imagino que el hijo mucho más. Son todos muy habladores, como vais a comprobar, y a mí pues, a mí me gusta hablar, y por eso, antes de que ellos intervengan, voy a decir pues 4 cosas sobre Paco Ignacio Taibo Lavilla, ¿no? Ellos la dirán mejor, desde luego. Primero decir, antes de nada, decir que Paco Ignacio Taibo Lavilla fue periodista y que el periódico El Comercio pues, está lleno de artículos, porque él fue redactor jefe del Comercio. También escribió en otros periódicos, como El Correo Español, y sus libros, escribió libros de todo tipo, novelas, obras de teatro, etc. Yo escojo un libro de memorias que se llama Para parar las aguas del olvido, que de alguna manera da nombre a la convocatoria de hoy. La primera edición de Para parar las aguas del olvido, de Paco Ignacio Taibo Lavilla, es de 1982, editada por Júcar, por Silverio Cañada, de Gijón, y prologada por Ángel González, amigo de Paco Ignacio Taibo, muy amigo. Y la última edición, pues del 2016, prologada por Luis García Montero, que acaba de estar aquí, ¿no? Resumo muy brevemente. Pit 1, Paco Ignacio Taibo Lavilla, nació en Gijón en junio del 24, hace 100 años, en la calle Celestino Junquera, que como sabéis, esa calle nace en la plazuela de San Miguel, da una curva y acaba en la avenida de la Costa. Su abuelo paterno fue Crisanto Taibo, cocinero en La Habana, marinero. Al final de su vida acabó como conserje en el Club de Regatas. La abuela cigarrera en la fábrica de tabacos de Cimavilla. Ella era la que leía a otras cigarreras libros mientras estaban trabajando manualmente las cigarreras. No todas las cigarreras sabían leer, lógicamente. El abuelo materno era marino, la abuela materna era de apellido Nava. Voy a citar los apellidos de Paco Ignacio Taibo Lavilla. Paco Ignacio el nombre, y los apellidos son Taibo, Lavilla, González, Nava, Suárez, Vich, Manjón, Boluna. Contaba Paco Ignacio Taibo en ese libro que cité, que su hijo, pues aquí presente, le informaba que ese apellido Boluna, el octavo apellido de Paco Ignacio Taibo, procedía de Checoslovaquia, de la antigua Checoslovaquia, y que un señor apellido Boluna había ido a trabajar a una fábrica vidriera de Galicia, de La Coruña. Había fábricas de vidrio en Galicia, y después había recalado en la fábrica de vidrios de Gijón. Ya sabéis, en el Paseo Begoña estaba. Ahí empezó la relación de los Boluna y luego los Taibo con Gijón. Pues bien, primer exilio cuando nuestro protagonista tiene 10 años, el año 1934. Llegó octubre del 34. Su padre, Benito Taibo, pertenecía al UGT, y para Bélgica tuvo que marchar con la familia, con el pequeño Paco, que es nuestro homenajado de hoy. Después, febrero del 36, triunfo en las urnas del Frente Popular y vuelta de la familia de Bélgica a Gijón. Llega la Guerra Civil. Paco Ignacio Taibo tiene 12 años, luego llega la posguerra. Es cuando Taibo trabaja en el Comercio. En el año 59 se exilia a México, segundo exilio, con su esposa y su hijo Paco. No sé si Benito y Carlos creo que nacieron en México, me parece. Pero Paco sí que nació aquí en Gijón. En México, Paco Ignacio Taibo I trabajó como periodista, fue director del Instituto Cultural Hispano de México, fundó la sección de cultura del Universal, publicó muchos libros. Como dije, volvió a Gijón varias veces, La Semana Negra, por supuesto. En el año 2008 recibió el Premio Nacional de Periodismo en México y murió ese mismo año, ¿no? En fin,
lo dicho, Paco Ignacio Taibo II, Fritz Klockner, Ángel de la Calle. Antes de que empiecen, diré una cosa muy breve, de que en Gijón, desde el año 1998, existe la calle Paco Ignacio Taibo La Villa, en Viesques. En vida le pusieron esa calle, porque él murió 10 años después. Y ya desde 1998, pues mucha gente puede decir: yo vivo en la calle del periodista Paco Ignacio Taibo La Villa. Es un orgullo poder decir eso. Taibo está en el callejero, en esa zona de Viesques, rodeado de buena gente, porque la calle de Paco Ignacio Taibo empieza en la Plaza de Gloria Fuertes. Siguiendo la calle de Paco Ignacio Taibo La Villa está los jardines de Juan José Plans. Un poco más allá está la calle del pintor, artista, militante socialista Alejandro Mieres. Al lado está la calle de Ramón Álvarez Palomo, dirigente anarquista, como sabemos. Y para terminar está la calle de Joaquín Fernández de Espina, muy cerca, que era comunista, de la Sociedad Cultural Pumarín, del Ateneo Obrero. Y por fin, ahí al lado también, un poco más para allá, está, a unos metros, está la calle del poeta Ángel González, su amigo, como dije. Nos invito a dar ese paseo por Viesques, recorriendo esas calles para recordar a estas personas. Nada más por mi parte, los dejo. No sé el orden que vais a seguir, como queráis. ¿Qué queréis? Arranco contando la historia de la calle. Cuando mi padre descubrió que tenía una calle en su nombre en Gijón, consiguió un taxi y se fue con Ángel González a ver la calle Paco Ignacio Taibo La Villa. Y entonces yo me pegué, me dije: voy, quiero verlo. Llegaron a la calle Paco Ignacio Taibo y había una barda de ladrillos, y entonces Ángel y él se pusieron a mear en la calle Paco Ignacio Taibo I. Y cuando yo intenté mear me dijeron: no, tú ve y mea a tu calle. Y dije: yo no tengo. Y dijeron: pues te jodes, aquí meamos nosotros, que nuestra calle, aquí mea uno. Esto es un poco el retrato de quién fue en vida Paco Ignacio Taibo I. Pero contarlo en Gijón tendría que ir más en serio hacia este personaje que llegó tarde a tantas cosas y temprano a tantas otras. Papá, yo creo que el retrato... Que me pega el micrófono. ¿Se oye mejor? Sí. Papá, yo creo que el mejor retrato que hay del Taibo gijonés, que era un gijonés muy raro, porque formativamente se había hecho en Oviedo, no en Gijón, en su infancia y juventud. Cuando la redacción de Avance estaba en Oviedo, la familia estaba en Oviedo. Durante la guerra la vivieron en Oviedo, el 34 lo vivieron en Oviedo, y se viene a mudar a Gijón después de la guerra, cuando sale mi abuelo Benito y mi tío abuelo de la cárcel, que estuvieron encarcelados largos años. Los dos condenados a muerte se salvaron en una de las amnistías. Y papá vive unos años como periodista, pero yo creo que el mejor retrato que se puede hacer de él, yo lo encontré en un texto de Goytisolo sobre el conde don Julián. Aquel que dice: tierra espuria y ingrata, dice desde el lado de allá del Gibraltar, mirando hacia España: tierra espuria y ingrata, nunca volveré a ti. Papá se fue de Gijón absolutamente quemado con el mundo en el que había estado viviendo los últimos años de su vida. Y no es fácil explicar las razones de su ruptura y su emigración hacia México si no explicas lo que era ser periodista en la España franquista. Para mi padre, que había pensado desde niño que el periodismo era una de las bellas artes, el periodismo que se vio obligado a hacer era un periodismo absolutamente ingrato, repleto de formalidades, y le costaba mucho escaparse de los marcos desinformativos de la prensa local. Es conocida y sabida la anécdota que fue haciendo carrera en el comercio de Gijón hasta que en un determinado momento quedó vacante la dirección del periódico, en el momento en que mi padre era jefe de redacción
y por lo tanto el supuesto director en funciones lo fue algunos meses, pero a la hora del nombramiento no había manera, ni iba a suceder. Y contaba papá cómo tuvo una reunión en Madrid con uno de los jerarcas de lo que llamaban la prensa del movimiento, que le dijo: Taibo, no pierdas el tiempo, nunca vas a dirigir el comercio de Gijón en tu vida, porque tú eres hijo de Rojo. Lo cual a mi papá le pareció un argumento muy insultante, porque no decían porque tú eres medio rojo, sino porque tú eres hijo de Rojo. Lo rojo le venía por herencia y no por adquisición. Porque los primeros años de periodista de mi padre fue adoptando una actitud muy despolitizada, tenía contactos con algunos sectores de la disidencia, pero básicamente vivía la vida dormilada y dormilona del franquismo provincial. Se hizo famoso porque escribió una columna que se llama, para los muy viejos que anden por aquí, recordarán la columna de opinión que se llama El Milano del Parque se va del pico, que contaba chismes intrascendentes sobre los pequeños conflictos municipales. Pero tan intrascendente era que un día le envenenaron al Milano del Parque, le dieron carne envenenada y el Milano palmó, con lo cual mi padre dijo: si por no decir nada pasa lo que pasa, imagínate si algún día dijera. Y entonces, ¿qué le resultaba atractivo del periodismo? Lo absurdo, lo inusitado, y lo obliga a encontrar su oficio periodista en lugares muy raros. Cuando recordaba crónicas de él como periodista, muchas de ellas eran crónicas que nunca se publicaron, como la de un personaje llamado el Pedómano, que andaba por Cimadevilla y tocaba la marsellesa a punta de pedos, y era famoso en los antros de Cimadevilla, o las historias que luego tú retratarías, muchas de ellas, del Cubiles, de estos personajes del marginalismo que le resultaban atractivos, crónicas que nunca se publicaron. Y escoge como salida el ciclismo, lo cual es una locura. En el momento en que mi padre decide ser periodista deportivo, primero no le gustaba ningún deporte seriamente, luego sería aficionado al boxeo, a los toros y al fútbol, pero mucho después. Y el ciclismo, sus compañeros de trabajo decían, cuando empezó a hacer las grandes rutas ciclistas españolas y francesas, decían: Taibo, si Taibo piensa que Biela y Manillar son dos ciclistas italianos. Y era verdad. Mi padre nunca aprendió a montar en bicicleta y pensaba que Biela y Manillar eran dos ciclistas italianos, no hay ninguna duda. Pero, ¿qué hizo? Traté de contarlo en el libro que escribí sobre la libertad y la bicicleta, porque fue un momento verdaderamente interesante de cómo el preso en la cárcel ve por la ventana y ve la libertad. Y descubrió que hacer periodismo deportivo era un espacio de libertad que le permitía básicamente dos cosas: andar perdido, abandonando la vida provinciana conservadora gijonesa, andar recorriendo carreteras, perdiendo siempre su máquina de escribir portátil. Es el único hombre al que conozco que ha perdido 7 máquinas de escribir portátiles, hasta que mi mamá decidió ponerse en una mochila y entonces perdió la mochila, y salir a la vuelta a Francia para poder ir a comprar libros en Ruedo Ibérico en París y ver sobre todo el lugar donde Sartre tomaba el café. Era lo que le interesaba. Con una cultura muy extraña, producto de su vida como niño librero. Mi padre, Ángel González, Manolo Lombardero, fueron niños libreros para sobrevivir en familias castigadas por la ausencia de figuras masculinas que ganaran el sueldo, porque estaban o en la cárcel o desaparecidos. Se vieron obligados a trabajar transportando, cargando, y aprendieron a leer de la manera más ruda. Mi padre sabía leer libros que no estaban desguazados, o sea, que no habían pasado por la guillotina, que para leerlos había que abrirlos y leer así, y luego abrirlos otro poco,
micro, y luego hacer así y leerlos otro poco. Porque si los abrías, les pasabas un cuchillo, etcétera, ya no los podían vender en la librería. Entonces ahí se hizo lector, curiosamente, un gran lector de poesía y un lector de clásicos españoles. Pero en el fondo lo que le interesaba era Baroja, creo que poco más, de la literatura española del tiempo que vivió, y desde luego Hemingway, que por casualidad y gracias a que se había congraciado con el sistema a través de sus libros de toros, pudo leerse en España en las primeras ediciones. De una cultura sorprendente, lector infatigable toda su vida, educador familiar junto con mi tío abuelo, salió de Gijón absolutamente quemado. Ese mundillo donde no podía ser director de un periódico, no podía hacer periodismo siendo periodista, etcétera, 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 fue a la búsqueda de la libertad en México, y en México hizo locura tras locura. En principio tenía, siempre que yo recuerde, de 3 a 5 empleos. Y cuando tenía 4 le parecía poco y conseguía otros 2 nuevos. Hizo televisión, radio, periodismo cultural, y en los ratos libres, que sorprendentemente eran muchos, se volvió investigador de historias de cine, lo cual era muy gracioso porque leía libros en inglés y nunca supo leer en inglés. Por lo tanto, tenía o de ayudante a su hijo que le leía y le traducía del inglés al español, o se lo inventaba con gran alegría, porque sabiendo de qué hablaba es muy fácil encontrar 4 datos sueltos y leer por contexto. En México hizo teatro con relativo éxito, una obra muy interesante, Los Cazadores, y de repente empezó a usar las noches para lo que sería su verdadera vocación, que era la novela. Y la novela la entendía como una mezcla de registro biográfico, realismo, y lo llevó a una novela, yo creo que merece la pena que rescatemos entre todos, que es Para parar las aguas del olvido, junto con Siempre Dolores y otras obras que comentaremos. Curiosamente, su quemazón gijonesa duró muchos años, viajó muchísimo en esos años, no regresaba a España. Mi madre sí, porque tenía lazos familiares que la hacían estar aquí en Gijón a gusto, y papá no, viajó todo el resto de los lugares que pudo, y se congratuló con Gijón gracias a la Semana Negra. Cuando vino la primera vez y vio esto, dijo: esta no es la ciudad de la que yo me fui. Esta ciudad sí me gusta, esta ciudad me gusta mucho. Y vino a la Semana Negra muchas veces, ¿no?, a recibir los más insólitos homenajes, cuando le regalaron una camiseta del Sporting de Gijón y se la puso en público, cuando se habló de alguno de sus libros, cuando presentó libros, cuando participó en tertulias de debate, y volvió a reencontrarse con una ciudad que era diferente y que sí le gustaba. Al final, no lo sé si logró abandonar su resentimiento originado en el tipo de realidad que vivió. Lo que sí sé es que culminó una obra que dejó un montón de materiales muy interesantes, muy apasionantes, como papá era, que era tremendamente apasionado. Era peligroso cuando discutías con él y traía bastón, había que estar a distancia de bastón porque lo blandía, ¿no?, en los últimos años de su vida. Y quisiera cerrar esta primera intervención contando una anécdota que me parece que lo vuelve a retratar, que es: en los últimos años de su vida, con un Parkinson avanzado y en silla de ruedas, me escogió para transportador voluntario. O sea, tú, hijo, me llevas. Sí, como todas las voluntariedades en el caso de mi padre eran muy claras, ejercía la dictadura paternal. Tu hermano no, porque es un huevón, tú me llevas.
y a tirar de la silla de ruedas. Y hacía un ritual muy divertido, que es reunía en la cocina de la casa una bolsa con pan viejo, con mendrugos de pan viejo, bolsa grande. Y entonces decía, tú, hijo, me llevas. Y yo lo conducía hacia un parque en la Ciudad de México, a 1 kilómetro, cuando mucho, del lugar donde vivíamos, en la colonia Condesa, donde había una fuente con patos. Y entonces su deporte favorito era ver los patos de la fuente y practicar puntería con el pan viejo. Entonces, pato que pasaba, ¡tuaca! Y el pato se iba ladeando de un mendrugo que le había caído en la cabeza. No tenía intenciones asesinas, nunca lo vi tratando de matar un pato para llevárselo a casa para cocinarlo, que estaría muy dentro de su lógica gastronómica. Fue un gastrónomo muy, muy brillante y un buen comedor de poca comida, pero muy pensada. Pero su lógica, yo decía, pero yo que soy, como alguna vez os conté, yo soy franciscano de izquierda, radical, yo los patos me parecían simpáticos. Yo decía, padre, detente. Y él decía, tú mira para otro lado, saca. Y iba el pedazo de mendrugo y el pato se iba ladeando. ¿Por qué apedrear patos? Nunca logré entenderlo. Nunca logré encontrar el placer absolutamente antianimalístico de ir a apedrear patos. ¿Y por qué patos? Tampoco lo sé muy bien, pero se volvió un ritual, porque papá tenía una zona de misterio que nunca logré desentrañar, una zona de misterio muy rara, muy producto de cómo había vivido la vida, cómo había sido creado en la Asturias Roja de los años 30, de la Revolución de Octubre y las elecciones del Frente Popular y el principio de la guerra, y cómo luego había roto con esto. Quizá los que algún día decidan escribir su biografía, que espero que sufran con la historia de los patos tanto como yo sufro contándola, tengan que encontrar las claves en la figura de mi madre. Era una pareja muy singular, y ya acabó, donde el reparto del trabajo era muy arbitrario. Los hijos, para mi madre, éramos un estorbo que le impedía tener una relación más duradera, más amable con su marido, que el que adoraba, y éramos un puto estorbo que estábamos por ahí, ¿no?, dando la lata. Mi padre asumía, por lo tanto, un rol paternal masculino y femenino. Yo y mis hermanos el otro día tratamos de hacer un recuento y descubrimos que él nunca había ido a las reuniones de madres de familia, mi madre, jamás. Que mi padre había ido a todas las reuniones de madres de familia sistemáticamente. Y el que te firmaba las notas, que tenías que, te las daban el viernes y el lunes había que tenerlas firmadas, todas mis notas en toda la enseñanza básica traen la firma de papá, no de mamá. ¿Sí? Entonces, y sin embargo, siempre fue un educador. Deslizaba cautelosamente los libros que queríamos que leyéramos en la mesita de noche, sugería a la hora de comer las discusiones que le parecían apasionantes. Pero hay una zona de misterio que nunca pude desentrañar. Básicamente la de andar tirándoles mendrugos de pan a los patos con la intención de darles, no de alimentarlos. Como visteis, se sumó Luis García Montero. Entonces, Fris primero, si os parece, Ángel, y termina Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Evidentemente siempre he creído que España ha tenido un par, digamos, como medio de conquistas para con México. Obviamente 1521, la caída de Tenochtitlan, inicio de la colonia, y 1939, donde llega una oleada de conquista hermosamente cultural que enriquece a mi país. Paco Taibo Lavilla no pertenece a la generación del 39, como sabemos, es exilio posterior, pero es esa riqueza
de la cual México abreva junto con infinidad de escritores, cineastas, artistas plásticos, donde México se ve absolutamente enriquecido. Y abrir el cofre de la nostalgia para pensar en Paco Ignacio Taibo I o la Villa es evidentemente evitar que existan las aguas del olvido. Porque como siempre decía yo, alguna vez le dije, García Márquez decía que escribía para que lo quisieran, ¿no? Y alguna vez presentando para parar las aguas del olvido en México, le dije, a ti, tú escribes para que reconozcamos que eres un chingón. Porque evidentemente para parar las aguas del olvido es una novela que evidentemente a ustedes como asturianos debe de convocar todo el sentimiento de la piel de aquella etapa y evidentemente es el reflejo maravilloso de un escritor donde la ficción, la literatura, el testimonio valen madre. En el prólogo viene un debate entre el hijo Taibo II y el padre Taibo I, porque Taibo I plantea en el libro que había un negro en las fuerzas combativas y en su historia de Asturias Taibo dice, papá, ni madres, no había ningún pinche negro. Y Paco dice, bueno, me vale madre su investigación, para mí había un negro. Y esto lo llevo a colación porque de pronto, en algún momento determinado, va a Puebla, mi ciudad, vamos a Valsequillo, donde está un zoológico donde los animales están en libertad y en algún momento dado los animales estaban poco cuidados y se escapaban del zoológico. Llegó a aparecer en la carretera un rinoceronte, no es broma, no es surrealismo, es realidad, ¿no? Y esta historia le fascinaba a que se le contara a Paco. ¿Cómo es posible que llegaste tarde a la escuela porque el carro te lo detuvo un rinoceronte cuando iban a la escuela? Y entonces para Paco de pronto, comiendo en Valsequillo, se imaginó que se había escapado una jirafa y que le había chingado la lechuga que se estaba comiendo, ¿no? Y él lo contaba con una verosimilitud y me quedaba claro que esa es la literatura y que Paco era eso, era la recreación y la creación. A Paco hijo le faltó mencionar una novela que para mí es evidentemente emblemática, Fuga, Hierro y Fuego. Una novela donde está contando la llegada de los españoles al Valle de Puebla y están fundando esa ciudad para españoles. Evidentemente, esto me genera, por supuesto, una nostalgia maravillosa, porque me queda clarísimo, Paco Ignacio Taibo I nunca se ha ido. Por fortuna, esas aguas para parar el olvido no existen en él, porque él se ha convertido en una marea hermosa de mucho tipo de anécdotas, de mucho tipo de textos, sus caricaturas del gato oculto que publicaba diario en el periódico El Universal con frases absolutamente ingeniosas, filosófico-sociológicas, antropológicas, sus conversaciones. Y mi percepción muy particular es de que sí terminó recuperando esta ciudad, por lo menos en los paseos que tuve la oportunidad de dar con él durante las mañanas, cuando no se abría el recinto, todavía no empezaban actividades y las mañanas saben que podemos pasear. Paco me llevaba a comprar unos chocolates, unos dulces, unos pasteles, La Gijonesa, al lado del que ya no existe, creo, que era así como su pastelería donde iba de niño, y lo acompañaba y empezaba a contarme con una hermosa nostalgia su paso por estas calles como niño, como adolescente, evidentemente como periodista. Y a mí me da la impresión de que afortunadamente sí logró recuperar esa llaga que pudo haber existido debido a que a final de cuentas terminó siendo expulsado de su ciudad, de su país, y que afortunadamente los mexicanos recibimos esta oleada hermosa de inteligencia, de sentido del humor, de literatura, de periodismo y sobre todo de una persona con una generosidad maravillosa. Quiero cerrar planteando eso. Evidentemente la marea del olvido no existe, recordando a un chingón como para mí es y sigue siendo Paco Ignacio Taibo la Villa. Gracias.
Bueno, yo soy emigrante, hijo de mis padres y la de educación pública española. Y claro, yo llegué a esta ciudad cuando tenía 3 años. No tengo recuerdos casi anteriores y por eso digo siempre que mi lengua materna es el cómic, porque aprendí a leer en viñetas antes de hablar castellano, que fue lo que aprendí en mi casa. Y cuando salía por la puerta empezaba a hablar amestao, que es lo que hablábamos en el barrio del Llano en los años 60. Con lo cual yo no tengo... Mis padres venían del sur, con lo cual yo no tengo recuerdos o no tengo raíces muy allá. Y, por supuesto, en esta ciudad no tenía, con lo cual pues desconocía todas las historias que contaba Paco de su padre. Yo conocía a Paco Ignacio Taibo antes que a Paco Ignacio Taibo II. Lo conocí en el año 75 porque había venido a Gijón y yo trabajaba en una librería y fue y me dijo: quiero todas las novelas policíacas que tengáis, porque mi hijo está escribiendo una novela policíaca y hay muchas que no tiene y no ha leído todavía. Así que yo hice una selección, supongo que escogiendo las más caras, y la librería no era mía, yo era dependiente, pero yo soy un tipo leal siempre. Soy un marine, donde me pongas resisto. Entonces, así fue como yo le conocí. Y el propietario de la librería me dijo: mira quién vino. Y yo: ¿quién vino? Y me dijo: es Paco Ignacio Taibo. Claro, para mí no existía, no sabía quién era. El año siguiente, quien llegó con una novela bajo el brazo fue Paco Ignacio Taibo II. Claro, Paco tenía 27 años y yo 17, con lo cual generacionalmente todo fue mucho más cercano. Luego, Paco Ignacio Taibo era un maestro absoluto, era un maestro de vida. Cada cosa que hacía, cuando tenía a alguien y adoraba estar con los jóvenes. De hecho, recuerdo que en la primera Semana Negra que vino nos dijo: qué jóvenes sois todos. Era verdad, yo tenía 36 años menos y era de los mayores, y siempre hacía cosas o decía cosas que con el tiempo me he ido dando cuenta de que lo hacía para que quedase ahí, para parar las aguas del olvido. Por ejemplo, un día en la Semana Negra me dijo: vamos a tomar algo, y nos sentamos a tomar algo en una terraza y pidió, y le pidió al camarero, yo pedí no sé qué cosa y él pidió agua, y el camarero le preguntó: ¿con gas? Y dijo él: claro, porque si no solo es agua. Lo cual es toda una filosofía de vida, porque si no solo es agua. Y continuamente iba haciendo cosas así. Yo le recuerdo en casa, echándose ya la siesta porque estaba mayor, habíamos quedado para comer en mi casa y mi hijo era muy pequeño, estaba todavía en el huevo ese que hay cuando ya no están en la cuna, pero están en el huevo, o sea que estaba por allí y era increíble escucharle. Era, ya os digo, un absoluto maestro de vida, todas sus... Y esta intervención, que no sé si será la última, sí quería acabarla con una frase suya que escribió y que a mí me parece que es toda una declaración política, poético, vital. Antes o después, en todos los palacios entra el pueblo. Tío, qué frase. Bueno, la verdad es que yo tengo muchos motivos para estar agradecido a la figura de Paco Ignacio padre, entre otras cosas porque mi relación con la Semana Negra tiene que ver con la amistad de un maestro para mí fundamental, Ángel González, con Paco Ignacio Taibo.
La verdad es que yo siento la Semana Negra y Gijón como una parte ya importante de mi biografía a lo largo de los años, y por muy complicada que tenga la vida, siempre busco el hueco para venir a la velada de poesía, que es una velada que inventó Paco Ignacio Taibo hijo, junto con Ángel González, para demostrar que se podía hacer una lectura de poemas a las 12 de la noche y que había público en Gijón para oír a poetas a las 12 de la noche. Cuando empezaron esas veladas, pues muy pronto Ángel contó conmigo, y yo, gracias a la hospitalidad primero de Paco Ignacio, después de Ángel y ahora de Miguel, pues vengo siempre aquí y con toda confianza. Yo digo, entonces, ¿hacemos el día 12 la velada poética? Sí. Oye, ya que estás aquí, ¿puedes participar en la presentación de las memorias de Miguel Munarri? Pues claro, por supuesto. Pero bueno, ya que estás aquí, ¿le presentas a Aroa Moreno el libro dedicado a Almudena? Por supuesto. Oye, ¿y también querrás estar en el homenaje a Paco Ignacio Taibo? Digo, pues por supuesto, porque la verdad es que aquí se ha generado un tejido de amistades con las que yo me siento muy, muy, muy vinculado. Yo conocí a Paco Ignacio padre en mi primer viaje a México, y sabía mucho de él porque Ángel González me había contado muchas cosas. Ángel González tuvo una niñez muy difícil porque era hijo de republicanos en un Oviedo que fue tomado por los franquistas, lo pasó muy mal. Encontró un ámbito de resistencia en la amistad de los Taibo, que estaban en ese momento en Oviedo también, por culpa de la guerra, y en amistad con Manolo Lombardero, y la verdad es que fueron amigos muy, muy íntimos. Y a mí me contó muchas cosas de Paco Ignacio, y empecé a leerlo y a descubrirlo como un periodista de izquierdas que se había encontrado con la represión del franquismo y con el desprecio del franquismo, y que había formado parte de una segunda oleada de exiliados que fue a México a intentar abrir horizontes en la vida, y que se fue con su familia allí, a México. Y la verdad es que fue un puente decisivo en el diálogo de la cultura democrática española con México. Su amistad con León Felipe, con Buñuel, después su amistad con Luis Ríos, su amistad con gente más joven como Joan Manuel Serrat, fue un puente decisivo. Y a mí me fascinó leer las memorias de Paco Ignacio para parar las aguas del olvido. A él le gustó siempre mucho la poesía, y escogió para sus memorias un maravilloso verso de una égloga de Garcilaso de la Vega. Y me divirtieron mucho las discusiones sobre poesía que Ángel y él tenían ya de niños, y que utilizaron la literatura y la poesía para intentar sobrevivir en un mundo de realidades muy, 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 muy mediocres. Cuando yo leí las memorias, bueno, empecé por quedarme encantado con el prólogo de la edición que yo tenía, el prólogo de Ángel González, y hay una cosa fundamental que Ángel contó para contar la vida de su amigo Paco Ignacio, y que se la podía aplicar a su propia poesía. Ángel dice, hay que aprender a perder para no darse por vencidos. Y me parece una lección maravillosa, que además justifica de qué modo gente tan digna como Paco Ignacio y Ángel en las situaciones más difíciles nunca se dieron por perdidos. Y son las cosas que recuerda en las memorias. Ángel
se crió con su madre y su hermana porque el padre había muerto, un hijo mayor, Manuel, fue ejecutado por el franquismo, otro tuvo que salir al exilio y les ayudaba una señora que era como de la familia. Ahora me está fallando la memoria, pero Paco Ignacio me puede ayudar. Creo que se llamaba Soledad, la señora que era parte de la familia y que ayudaba en la casa, entre otras cosas porque la madre tuvo que convertir la casa familiar en una pensión para hospedar a gente que llegaba a Oviedo y eran sobre todo militares franquistas. Figuraros la tensión, y cuando Ángel dice que hay que aprender a perder para no darse por vencido, como poeta dice que aprendió a hablar en voz baja, es entre otras cosas porque para sobrevivir su madre tuvo que hospedar en casa para que pagaran la habitación a señores vestidos con el uniforme que había ejecutado a un hijo y exiliado a otro, ¿no? Y a mí Ángel me regaló un ejemplar, tenía dos, el suyo y el que tu padre le había dedicado a Soledad, a la mujer que los cuidaba, y me regaló ese ejemplar que es el que yo tengo en casa y el que yo leí, y es un libro fundamental, primero para conocer lo que significó vivir por dentro años muy duros en una posguerra que sacrificó muchos sueños de libertad y de esperanza. Segundo, para comprender de qué manera se aprende a perder para seguir resistiendo y para no dar la guerra por perdida y seguir formando parte de la conciencia crítica. Y tercero, para comprender también el sentido de la literatura. Yo creo que una manera decisiva de parar las aguas del olvido es la literatura. Y para parar las aguas del olvido demuestra de qué manera un narrador como Paco Ignacio Taibo nos ayuda a comprender no solo los datos de los historiadores, no solo las cifras, las fechas, sino también lo que late en el corazón de la gente que sufre y que decide resistir. Por eso estoy encantado de poder participar en este homenaje a una persona que gracias a su amistad con Ángel González, pues me presentó a Paco Ignacio Taibo y a partir de ahí pues me hice una presencia asidua y latosa en la Semana Negra de Gijón, porque puedo participar en un mismo día en 4 actos. Para terminar, dejamos que Paco, el hijo del homenajeado, cierre el acto, ¿no? No, bueno, recordar un par de cosas nada más para cerrar el acto de hoy. Que papá fue autor de frases memorables que se han perdido y reencontrado en camisetas. Al estar creando el Gato Oculto todas las semanas, producía una frase, todas las semanas, todos los días, producía una frase heroica por día. Y yo creo que de sus mejores, bueno, a mí la que más me gusta es la corbata, es un trapo con complejo de superioridad. Pero la que me gusta mucho es, dice, solo el pueblo es popular. Una frase tan sencilla entraña una de esas verdades profundas que se disuelven en la retórica cotidiana, ¿no? Si os gustan, que supongo que sí, personajes irreverentes, con un sentido del humor bastante ácido, resistentes a ultranza y promotores culturales de todos los días. Él creó una generación entera de periodistas culturales en México, jóvenes, entera. Debe haber un centenar de periodistas que se educaron con el estilo de mi padre, que era un estilo peligroso, porque mi padre era muy despistado. Nunca he conocido a alguien tan despistado como él. Era maravilloso porque nunca logró recordar los nombres de sus 3 hijos en el orden correcto.
Entonces, de repente gritaba, ¡Benito! Y yo decía, no, yo no soy Benito. Le decías, Carlos, no, yo no soy Carlos. Paco Ignacio, y decía, sí, ¿qué cara tienes? Solo tienes 3, por eso acertaste, ¿no? Era incapaz de recordar por despistado, desmemoriado. Pero eso también es un retrato, ¿no?, de un personaje. Lo que siempre fue extremadamente generoso. Su idea de la cultura era dar, repartir, prestar, entregar, sumar. Y bueno, si os gustan los gijoneses así, pues ahí tenéis uno más. Tuvo una relación entrañable con Tini Álvarez Areces, pero se forjó un día que, empezando una Semana Negra, Tini se despachó uno de los discursos más brillantes que yo he oído nunca a un gijonés, cuando dijo, ni más ni menos, gijonés es aquel que nació en Gijón, que vive en Gijón o que está pasando por Gijón. Este discurso, en un auge de nacionalismos estrechos o anchos, era un discurso tan extraordinariamente generoso que a mi padre lo mató, porque se sentía en esa identidad. Y se creó, a partir de haberlo oído decir esto, una frase que papá repetía con singular alegría, aunque luego la extendía. Por ejemplo, decía, neoyorquinos son los que pasamos por Nueva York, porque mira esos que son como bobos, que miran los edificios así, esos todos son de Texas, o de Washington, o de Illinois, o de Detroit. Los que vamos caminando por la calle y gozamos la magnificencia, solemos ser gijoneses. Yo decía, ¿de dónde lo saca la estadística esta? Mi padre fue un falsificador de estadísticas verdaderamente magistral. Si os gustan así, leerlo, lo dice claro Luis, la resistencia al olvido es la lectura. Viejos rojos, viejos rockeros, viejos escritores nunca mueren. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.